Buenas tardes. Vamos a hablar hoy, aprovechando que tenemos conexión, de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Bueno, como todo contrato sinalmático, el contrato de trabajo genera obligaciones para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Y lo primero que aflora, las primeras obligaciones que vemos, los primeros efectos que vemos de ese contrato son, por un lado, que el trabajador tiene que prestar un servicio personal y por el otro lado, que el empleador, a cambio de ese servicio personal que lo beneficia, le paga al trabajador una remuneración, es decir, un salario. Pero el contrato genera muchos más efectos que esos dos que son los que aparentemente se dan. O sea, no basta con ver el contrato de trabajo desde un ángulo tan simple, porque la relación de trabajo implica no solamente esos efectos, sino implica una serie de deberes, de obligaciones y de deberes que constituyen lo que Juan Alonso García, por ejemplo, llama el contenido del contrato, una feliz expresión que el Código Civil francés reformado en el 2016 adopta. Y en lugar de hablar del objeto del contrato y de la causa del contrato, habla del contenido del contrato como uno de los elementos del contrato. En ese contenido del contrato destaca algo muy importante, que es el carácter personal que tiene el contrato de trabajo, que se impone sobre el carácter patrimonial. En los contratos, cuando decimos que generan obligaciones, eh, estamos haciendo énfasis en el aspecto patrimonial del contrato. Pero en el contrato de trabajo, esa predominancia del carácter personal resulta muy importante, tan importante que plantea el primer término de cómo deben denominarse los efectos que se derivan del contrato de trabajo. Si deberes y derechos u obligaciones. Hay autores como el maestro brasileño Octavio Bueno Magano, que prefiere hablar más de deberes que de obligaciones. Y así, por ejemplo, dice lo siguiente: el deber es una de las posiciones en las que se puede encontrar el sujeto en una relación jurídica genéricamente considerada. Algunas veces esta implica prestaciones o pretensiones realizadas en su conjunto como obligaciones, y otra genera poder y sujeción, es decir, deberes. La posición pasiva de un sujeto en una relación jurídica puede traducirse tanto en obligaciones como en deberes. Eso es lo que ocurre en el contrato de trabajo. La actividad del trabajador constituye una prestación obligacional, pero su sumisión al poder directivo del empleador se presenta como un deber. Interesante la posición de Octavio Bueno. Bueno, y podemos decir que en realidad el contrato de trabajo genera tanto obligaciones como deberes. La gran mayoría de los deberes derivados de la relación jurídico-laboral constituyen lo que se llama, o lo que llama Juan Alonso García, el contenido ético del contrato de trabajo. Por ejemplo, el deber de lealtad, de probidad, la conducta moral, que se pueden convertir en obligaciones de contenido patrimonial
susceptibles de valoración económica en el momento de su transgresión. La doctrina siempre ha distinguido los deberes de las obligaciones, indicando que las obligaciones tienen esencialmente un contenido patrimonial, en tanto que los deberes no. Por ejemplo, en el matrimonio, el deber de fidelidad no tiene un contenido patrimonial. Bien, vamos a analizar los efectos del contrato de trabajo y para ello es necesario pues clasificar esos efectos y la doctrina ha adoptado varios criterios para clasificar los efectos derivados para las partes del contrato de trabajo. La primera atiende a su fuente y entonces hablamos de obligaciones o deberes de tipo convencional, obligaciones legales y obligaciones profesionales. Obligaciones convencionales, pues, como su nombre lo indica, son aquellas que tienen su fuente en el contrato, bien sea en el contrato individual de trabajo o en la convención colectiva de trabajo. Las obligaciones legales son las establecidas en las leyes, los reglamentos, los decretos, es decir, en la ley en general, y las obligaciones profesionales son aquellas que surgen de la propia naturaleza del servicio que se presta o de la práctica de la profesión, así como también pueden emerger del poder directivo del patrono, como por ejemplo el caso de los usos y costumbres o el reglamento interior de la empresa, que es una manifestación del poder directivo del patrón. El profesor español Manuel Alonso García hace una clasificación del contenido mismo del contrato, el cual define con el contenido del contrato como un conjunto de derechos y deberes recíprocos de las partes que se manifiestan como una consecuencia o una serie de consecuencias del vínculo que los liga, que liga a esas partes. Y el maestro español divide el contenido del contrato en tres tipos: contenido patrimonial, contenido ético y contenido jurídico. Contenido patrimonial, referido precisamente a la valoración patrimonial de las prestaciones asumidas por las partes, el trabajo que presta el trabajador, el servicio que presta el trabajador, que realiza el trabajador, tiene su contraprestación económica en el salario, o su valoración económica en el salario. El contenido ético se refiere al modo como se ejecutan las prestaciones y envuelve todos esos deberes a los cuales hicimos referencia, como el deber de lealtad, de probidad, etc. Y el contenido jurídico adopta como punto de referencia esencial el que se respete la titularidad de los resultados del trabajo, los servicios realizados, y en un sentido amplio, el que afecta a la titularidad de la contraprestación. Es decir, el resultado de esa prestación de servicio, del trabajo realizado por el trabajador, le pertenece al empleador. El trabajador no tiene, digamos, ningún derecho sobre ese resultado de ese trabajo. Él recibe en cambio una contraprestación en dinero. Entonces, la titularidad del resultado del trabajo le pertenece al patrono, la titularidad del valor patrimonial en que se traduce el dinero le pertenece al trabajador como su salario. El profesor argentino Vázquez Vialar hace una clasificación que es la que vamos a adoptar para analizar los efectos del contrato y lo divide en deberes comunes a las partes, que son las reglas generales de actuación que cada una de las partes debe sujetarse en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos del empleador y deberes y derechos del trabajador. Comencemos hablando por los
deberes comunes a las partes. Mire, al contrato de trabajo hay que aplicarle un deber que es común a todos los contratos, contenido en el artículo 1160 del Código Civil venezolano, que establece como regla general que los contratos tienen que ejecutarse de buena fe. Bueno, y el contrato de trabajo no es la excepción. Tanto el trabajador como el empleador están sometidos igualmente a esa buena fe en la ejecución de su prestación. La noción de buena fe es un contrato abstracto de difícil delimitación. Y una primera apreciación podría llegarnos a pensar que la buena fe se opone a los malos procederes como la deshonestidad, los comportamientos dolosos, etc. Trabucchi, autor italiano, considera que el principio de la buena fe en la obligación constituye un concepto diferente de buena fe como situación psicológica de la ignorancia de la lesión a otro, que se aplica, por ejemplo, en el caso de la posesión legítima. Cuando hablamos de los principios del derecho del trabajo, ya hicimos referencia a eso. En la posesión legítima, la buena fe tiene una posición pasiva. O sea, es el yo no sabía que había otro que tenía mejor derecho a poseer que yo. No, la buena fe en el contrato de trabajo, como en todos los contratos, es una buena fe activa. O sea, no es una buena fe subjetiva de creencia, sino es una buena fe activa. Y se traduce en un deber de cooperación que tienen las partes en la ejecución de las obligaciones que les corresponden. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, dado el carácter personal que tiene el contrato de trabajo, la buena fe tiene una importancia grande. Se pone de manifiesto no solo en el momento de la celebración del contrato, sino sobre todo en la ejecución de las obligaciones que les corresponden a las partes, como la buena fe que debe observar el trabajador cuando presta un servicio que no lo debe hacer de cualquier manera, sino de la mejor manera posible, y también que lo lleva a ejecutar actividades que quizás no sean las que en realidad les corresponden, pero que en una situación de emergencia, por ejemplo, estaría obligado a prestar. Por ejemplo, en una situación de incendio, estaría obligado a colaborar un poco para salvar algo, por ejemplo, documentos o algunas cosas que pueda ayudar a salvar. Bien, ese es el deber común a las dos partes. Vamos a hablar ahora de los deberes y obligaciones de cada una de las partes y comencemos hablando por los deberes y las obligaciones del trabajador. Bueno, parece que lo que es obligación para uno es derecho para otro. De manera tal de que, partiendo de esa base, hablamos de las obligaciones del trabajador y corresponden, digamos, un derecho del patrono, pero que a su vez tiene una correlación con derechos del trabajador. La primera obligación que surge y la más, digamos, evidente es la de prestar el servicio, pero hay otras no menos importantes. Bueno, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo desde el año 99, pero también en su reforma del 2005, contiene en el artículo 18 una enumeración de los deberes fundamentales del trabajador. Y dice el reglamento que esos deberes son prestar el servicio en las condiciones y términos pactados que se desprenden de la naturaleza de la actividad productiva. Segundo, observar las órdenes e instrucciones que sobre el modo de ejecución del trabajo les da el trabajador, le dicta el empleador, el patrono. Y
prestar fielmente sus servicios con ánimo de colaboración, aquí vuelve la buena fe, abstenerse de ejecutar prácticas desleales o de divulgar informaciones sobre la actividad productiva que pudiera ocasionar perjuicio al patrón. Esa es una enumeración que nos trae el reglamento. Hablemos en primer lugar de la prestación del servicio. El trabajador se obliga en el contrato de trabajo a prestar un servicio personal en el lugar, tiempo y condiciones convenidos y con la eficiencia debida. Con respecto a este último término, eficiencia debida, ¿qué es la eficiencia? El diccionario de la Real Academia Española define la eficiencia como la virtud para producir un efecto determinado. O sea, no es prestar el servicio de cualquier manera, sino prestarlo de manera tal de que se pueda lograr lo que el empleador pretende con los servicios que presta el trabajador. Un trabajador es eficiente aplicando eso al contrato de trabajo en la medida en que es productivo, es decir, en la medida en que su trabajo, su prestación de servicio ayuda a alcanzar el fin perseguido por la empresa. Ahora, medir la eficiencia de un trabajador no es fácil. Habría un método muy similar como el concepto de culpa. Habría un método objetivo que resulta en comparar la capacidad productiva del trabajador con la del promedio de los demás trabajadores, y uno subjetivo que es comparar la actividad del trabajador en un momento determinado con lo que normalmente el trabajador vendría haciendo. Lo ideal es combinar los dos métodos, porque puede que un trabajador ineficiente, si le comparamos su actividad con lo que siempre hace, pues siempre será un trabajador que es poco productivo, poco eficiente. Y si lo comparamos con uno que se esfuerza mucho y que de pronto tiene un bajón, entonces decimos, ay, el otro es ineficiente. Y resulta que está produciendo mucho más que el otro, que toda la vida ha sido un trabajador eficiente. De manera tal que lo ideal es combinar los dos métodos. Segunda obligación que asume el trabajador. Él no va a ejecutar su prestación de servicio como quiere, sino lo tiene que hacer acatando las órdenes e instrucciones del empleador. Es decir, el trabajador se encuentra sometido a un poder de dirección que al empleador se le concede y que obliga al trabajador a realizar su trabajo acatando las órdenes e instrucciones del empleador. Mire, una empresa para lograr su objetivo, alcanzar su fin, necesita que alguien la dirija, que alguien asuma la responsabilidad de dirigirla, ¿verdad? Para poder alcanzar los fines propuestos. Bueno, y de ese poder que se le tiene que reconocer a quien dirija la empresa, surge también la obligación del trabajador de acatar esas órdenes e instrucciones como lo dice el reglamento. No obstante, ese poder no es absoluto, sino tiene que ser ejercido de forma razonable y dentro de ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites? Primero, deben ser ejercidos dentro de los límites de las reglas de la buena fe, lo que implica atender a las verdaderas necesidades de la empresa y no ejercerlo de manera caprichosa o arbitraria. En segundo lugar, tiene que ser razonable, tomando en cuenta que las decisiones que tome el que la dirija pueden poner en peligro la estabilidad de la empresa, pero también la estabilidad de los trabajadores y también en peligro la integridad de los trabajadores.
Por eso ese ejercicio de ese poder de dirección no puede causar perjuicios a los derechos que los trabajadores tienen, ni alterar las condiciones personales y patrimoniales bajo las cuales presta el servicio. O sea, no puede introducir modificaciones importantes en las condiciones de trabajo. Ahora, dijimos que el trabajador está obligado a acatar las órdenes o instrucciones, pero la propia ley establece que el trabajador puede ser relevado de esa obligación de acatar las órdenes e instrucciones en ciertas situaciones. Y el artículo 19 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece una serie de supuestos en los cuales el trabajador puede dejar de cumplir o de acatar las órdenes e instrucciones del trabajo. Es decir, es relevado de ese deber de obediencia. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, en primer lugar, cuando se trate de órdenes que implican la comisión de un acto inmoral o ilícito, porque después el trabajador no puede escudarse desde que a mí me ordenaron hacer tal cosa y yo lo hice. Eso no lo excusa de haber incurrido en un acto ilícito o en un delito. Por ejemplo, a un contador que le ordene el patrono que falsifique los libros de contabilidad de la empresa. Segundo, cuando se le ordene algo que sea contrario a la responsabilidad técnica del trabajador y que pueda implicar una consecuencia perjudicial para la empresa. Por ejemplo, a un ingeniero que hace sus cálculos y dice, bueno, mire, a estas columnas hay que ponerle tantas cabillas de tanto grosor, y el patrón le dice, mire, vamos a ahorrar un poco y utilice unas menos cabillas y de un diámetro menor. Bueno, ahí está comprometiendo la estabilidad de esa construcción que se puede caer por haber no cumplido con lo que los cálculos decían. Órdenes e instrucciones que sean de índole manifiestamente distinta con lo que el trabajador tiene que ejecutar de acuerdo a lo que él convino, a los servicios para los cuales fue contratado o de acuerdo a sus actitudes, a su condición física, a su estado y a su fuerza. Por ejemplo, ordenarle a un trabajador que lo contrataste como contador de la empresa o como ingeniero calculista que vaya a hacer una tarea de limpieza. No, porque hacer tareas de limpieza es un trabajo obligatorio, pero no fue el trabajo para el cual él fue contratado. Órdenes que impliquen una actividad prohibida para el trabajador. Por ejemplo, pedirle a un adolescente trabajador que trabaje en un túnel o en una mina. Es un trabajo que está prohibido para ese tipo de trabajo. Órdenes que impliquen desarrollar una actividad que pueda poner en riesgo o en peligro la vida o la salud o la integridad del trabajador. Por ejemplo, realizar un trabajo sin que se le den los elementos de seguridad, o sea, que se monte una altura sin tener arnés y sin tener los elementos de seguridad. Aparte de que el numeral quinto del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo califica como un derecho del trabajador rehusarse a trabajar en esas circunstancias. ¿Y qué hace el trabajador cuando le mandan un trabajo que él no puede realizar, una de esas órdenes en que él tiene perfecto derecho a rehusarse? Bueno, el reglamento indica un procedimiento con el fin de evitar que esa desobediencia del trabajador sea calificada, por ejemplo, como una falta grave, como un abandono de trabajo. Dice que el trabajador deberá manifestarle al empleador su disconformidad con las labores ordenadas. Bueno, y ratificarlo por escrito
en la brevedad del caso. En el momento dice, yo no lo puedo hacer porque esto me va a afectar en mi seguridad, por ejemplo, o esto es un delito, lo que sea. Y después lo reduce a escrito y se lo comunica al patrono, pero igualmente no participa en la inspectoría del trabajo, al delegado de seguridad si se trata de un problema de seguridad y a la organización sindical a la cual pertenece. Bueno, el patrono tiene que responderle, explicarle al trabajador si tiene razón o no tiene razón dentro de los 5 días siguientes. La falta de respuesta oportuna equivale a que el empleador aceptó que el trabajador tenía razón. Y si el trabajador es despedido por esa razón, por esa desobediencia justificada, él tiene dos opciones. O introduce una acción de amparo en contra del empleador, o se puede retirar justificadamente con las consecuencias que ello conlleva. Bueno, vamos a dejarlo allí para no hacer demasiado largo este video.